No se dio cuenta de cuán ruidosa se había vuelto su mente hasta que se sentó en silencio y la escuchó. No el silencio, sino el desorden. Listas. Y sí, debería haber. Las pestañas mentales abiertas. No era que su vida estuviera demasiado ocupada, era que su mente nunca dejaba de correr. Incluso en descanso, repasaba conversaciones, repetía errores, planeaba para problemas que aún no habían ocurrido. Siempre había pensado que más significaba mejor, más pensamiento, más acción, más metas, pero eso lo dejaba exhausto, no por la vida, sino por llevar demasiado de ella en su cabeza. Entonces un día, después de leer una frase que decía, "No necesitas sostener todo para ser responsable", se detuvo y dejó ir un pensamiento, solo uno. No lo resolvió, no lo arregló, solo le dio permiso para esperar. El espacio que se abrió fue pequeño, pero real. Empezó a notar las pequeñas cosas que llenaban su espacio mental. Un viejo arrepentimiento que aparecía cada vez que desaceleraba, una conversación que seguía repitiendo, una tarea futura que zumbaba como una mosca. Así que comenzó a hacerse una nueva pregunta: ¿necesito pensar en esto ahora? Si la respuesta era no, lo dejaba ir, no para siempre, solo por ahora. Lo escribía si era necesario, pero no le daba espacio en su mente, y cada vez que lo hacía, sentía que se abría un poco más de espacio, no para pensar más, sino para estar, para notar cómo la luz entraba por las persianas, para saborear realmente su comida, para respirar sin hacer varias cosas a la vez. No estaba vaciando su mente, la estaba organizando, eligiendo qué cargar y qué soltar. Escribió: "La claridad no se trata de saber más, se trata de necesitar menos". Siguió adelante. Cada mañana, antes de tomar su teléfono, se sentaba en quietud, aunque solo fueran 2 minutos, sin estímulos, sin planes, solo respiración y espacio. Notó que cuanto menos llenaba su mente, más presente se sentía, y esa presencia creaba espacio para la paz. Había días en que no funcionaba, días en que el ruido llegaba más rápido de lo que podía pausar, pero incluso entonces sabía a dónde volver. El silencio no era algo que tuviera que crear, ya estaba allí, solo tenía que dejar de abarrotarlo. Empezó a decir no con más frecuencia, no por escasez, sino por claridad. Cada sí ahora significaba algo, cada elección tenía peso, y en ese peso se sentía enraizado. Escribió: "Cuanto más espacio hago por dentro, más puedo oír lo que importa". Si alguna vez te has sentido abrumado por tus propios pensamientos, suscríbete y activa la campana. Hagamos espacio, juntos. Empezó a aplicar la misma idea a conversaciones, compromisos, a la forma en que escuchaba. No se apresuraba a llenar los silencios, no siempre añadía su opinión, no sentía la necesidad de estar en todas partes o decirlo todo. Y poco a poco, las personas a su alrededor lo notaron. Su presencia tenía peso, no porque hablara más fuerte, sino porque era más claro. Cuando hablaba, importaba. Cuando actuaba, venía desde un lugar de calma. El minimalismo, se dio cuenta, no se trataba de no tener nada, se trataba de sostener solo lo que sirve, mentalmente, emocionalmente, incluso espiritualmente. Limpió su calendario, simplificó sus rutinas, soltó información que no necesitaba, opiniones que no ayudaban y culpas que no eran suyas. Y en esa depuración, encontró una libertad que no sabía que le faltaba. Escribió: "La paz no se encuentra en más, se encuentra en suficiente". Comenzó a pensar en su mente como una habitación, no una bodega, sino un espacio para vivir. Y cada vez que soltaba un pensamiento que no le servía, era como abrir una ventana. El aire se movía, la luz entraba. Se dio cuenta de cuánto tiempo había vivido rodeado de desorden mental, recuerdos que ya había superado, historias que ya no le servían, preocupaciones heredadas de otras personas. Y soltar no era olvidar, no era evitar, era confiar en que algunas cosas no necesitan ser sostenidas todo el tiempo.
tiempo para ser reales. Pueden existir sin estar en repetición constante. Descubrió que su creatividad crecía en el silencio, que la claridad llegaba cuando había espacio, y que algunos de sus mejores pensamientos no aparecían cuando los perseguía, sino cuando estaba lo suficientemente quieto para recibirlos. Escribió: "Mi mente no es un almacén, es un jardín, y la paz crece donde antes había desorden". Una tarde, mientras se sentaba en silencio junto a la ventana, se dio cuenta de que no estaba esperando el siguiente pensamiento, solo estaba ahí, respirando, presente, y se sintió en paz, no como una meta, sino como un estado. En ese silencio, no se sentía vacío, se sentía pleno, como cuando un suspiro profundo llena los pulmones, o una pausa larga asienta un momento. Entonces entendió que la quietud no era ausencia, era presencia, intensificada. Ya no temía al silencio, lo recibía, se había convertido en un lugar al que volver, no del que escapar, un claro en el bosque de su mente, y desde ese espacio, elegía mejor, hablaba más suave, escuchaba más tiempo, creaba más profundamente. Escribió su nota final en la página: "Cuanto menos cargo, más plenamente llego, y a veces, eso es todo lo que necesito". Y cerró el cuaderno, no para olvidar, sino para vivirlo.